Hola amigas y amigos de Sinvergüenza, yo soy Shoshana Turquía y hoy estoy muy emocionada porque logré contactar con mi amiga y admirada Esther Muro. Nos conocimos en un salón tomando clases de alta dirección de empresas donde eran 60 o 70 señores y ella y yo. Y nada más nos vimos y nos reconocimos y dijimos, ok, aquí hay algo interesante. Y de ahí se ha desarrollado una amistad increíble, llena de admiración y respeto. Esther, estoy muy contenta. Esther se autodefine como la alquimista de los negocios. Y me gusta mucho esta definición porque donde mete su mano y donde mete su expertise hace que los negocios florezcan. Y con esta ansiedad que hay ante qué va a pasar con la economía y qué va a pasar con los negocios y qué va a pasar con la innovación a raíz del COVID, dije, pues es hora de tener a una científica y a una consejera entre nosotros para que nos cuente cómo sin vergüenza podemos imaginar otras formas también de generar abundancia, innovación, a raíz de la tecnología y otros elementos que tenemos. Así que Esther, bienvenida sin vergüenza. ¿Cómo estás hoy? Pues muy bien, Shosh, gracias. Feliz de estar contigo en tu programa, de estar con tus radioescuchas y Pues, a ver esta aventura, a dónde nos lleva el día de hoy. Está muy bien. pues, Encantada de estar contigo. Ya sabes que te aprecio muchísimo, que te admiro muchísimo, que este emprendimiento que haces con el radio es una combinación de muchos talentos tuyos, que me da mucho gusto que estén floreciendo y que han fructificado tanto para ti. pues muchísimas gracias, Esther, por estar aquí. También darnos un espacio en tu agenda para compartir con el público de Sinvergüenza cómo lograr ser una mujer de ciencia y de negocios cuando al parecer los coros nos dicen, no, las mujeres regresense a su casa, las mujeres estudien cosas que no le vayan a doler al mundo, váyanse a estudiar comunicación, estudien un poquito de psicología. Y tú dijiste, no, 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 yo voy a hacer un máster y no nos damos un máster en física, sino en física cuántica. ¿Me puedes explicar cómo sucedió eso? Pues mira, te platico, yo realmente en mi educación de familia nunca tuve una restricción en el sentido de ser mujer, particularmente de mi papá en principio, cosa que a lo mejor sonaría extraño porque casi siempre se refiere como a que esta inequidad sale mucho más de los hombres. Pero mi papá nunca me puso una traba, nunca me dijo las mujeres no pueden, nunca me puso en posición de no poder. Y bueno, siempre pude, que a lo mejor esa es una de las cosas que uno carga en la vida, o para bien y para mal, en el sentido de que pues siempre que se me presentó un reto, pues he podido, hasta hoy, he podido darle la vuelta a los retos y bueno, no solo darle las vueltas, sino enfrentarlos, y eso me ha hecho siempre crecer, empoderarme, tener más resiliencia, y finalmente pues eso es parte de lo que digamos fue fundamental para la elección de lo que hice. En mi casa, mi papá era ingeniero, mi mamá contadora, entonces los números iban y venían de manera pues muy natural. Básicamente mi papá siempre, como buen ingeniero, nos preguntaba cómo funcionaban las cosas. Entonces siempre que le decías, oye, papá, pero ¿cómo es esto? Él decía, bueno, a ver, ¿tú cómo te imaginas que es? ¿No? Entonces te empezaba a hacer preguntas. Entonces en la casa más bien había que saber cómo hacer preguntas más que tener las respuestas. Y eso es algo que ha sido un gran determinante en mi quehacer, porque pues todas estas preguntas de cómo funcionan los satélites, cómo funciona el universo, realmente mi deseo de entrar a la física inicialmente tiene que ver con la astrofísica. Esta parte de cómo entender el universo, cómo es que existe el sistema solar, cuántas galaxias existen, cómo se forman las estrellas, una multitud de razones, y la verdad las matemáticas me encantaban, entonces era como una gran combinación para hacerlo, ¿no? Alguien que le Este, gusta tanto la astrofísica, me imagino que esta semana ha sido muy bueno, emocionante para ti, con el despegue y también cuando embona Dragon, este nuevo sistema, esta coinversión entre la NASA y SpaceX, se llama la empresa de sí, Elon sí, Musk. sí, claro, ¿Cómo Elon lo Musk es viviste? otro. Porque además, digo, ha sido una semana muy convulsa para el resto del planeta Tierra, pero hablando de astrofísica, cuéntanos qué sentiste al ver esta nave tripulada por primera vez en 9 años, ¿no? Pues No. mira, los eventos, el de esta semana me recordó muchísimas sensaciones, emociones que viví a lo largo de mi vida, justamente por esta tendencia a lo mejor relativamente científica de casa, todos los Apolos, todos los lanzamientos que había en la NASA
y visité la NASA varias veces en Cabo Cañaveral, también en Houston. Así como lo platicamos, digo, no, nunca fue fuera de mi cabeza que pudiera ser astronauta, me hubiera fascinado, me hubiera encantado ser un astronauta, ¿no? La vida me llevó por diferentes caminos, pero pues, digamos, tenía habilidad física en el sentido del deporte, jugué mucho tiempo, hice ejercicio como deportista de alto rendimiento y bueno, pegado a la ciencia, pues era una combinación como que Ahí muy... estabas enfilada, ¿qué pasó? Sí, estaba yo bastante enfilada, pero bueno, mira, la vida tiene sus caminos, ¿no? Y no me arrepiento para nada, pero básicamente esto, el poder ver toda esta parte de la ciencia aplicada, de todo lo que genera de valor, los emprendimientos aeronáuticos o aeroespaciales, me parece que es una muestra de lo mejor de la humanidad para mí. Hay una gran crítica de por qué se invierte, no estamos invirtiendo, ojalá fuera mi dinero, ¿no? Pero por qué se está invirtiendo tanto dinero y tantos recursos en la exploración del espacio, en lanzar, por ejemplo, el Dragon, en mantener la estación espacial. Hay muchísima crítica, sobre todo a la mitad de una pandemia mundial como el COVID. ¿Qué argumentos esgrimas tú? ¿Por qué es importante que se siga haciendo este tipo de investigaciones, este tipo de Mira, trabajos? yo te diría que para tener presupuestos para la ciencia es complejo en todos los países, aun cuando estén asignados en los productos internos brutos. La tristeza es que en general, no en todos los países, pero por lo menos en Estados Unidos y México, la asignación de presupuestos a la ciencia en los últimos años ha ido en decrecimiento, no ha ido en aumento. Cuando una sociedad no está puesta sobre los trabajos de pensar, sobre los thinking jobs que se llaman hoy, y que también esto le atañe a las empresas, por supuesto, no es solamente un asunto de la ciencia, no es un asunto solamente de la economía, o sea, un país es por mucho más fortalecido cuando sus thinking jobs están generando valor para el país. Y estos ejemplos increíbles está Israel, está todavía los Estados Unidos, hay otros países como Francia o Singapur, Inglaterra por que... ejemplo, ¿no? Que es la belleza de Asia. Corea. Claro, no, Singapur, por ejemplo, ¿no? Tiene una gran habilidad para tener estos thinking jobs. Y bueno, finalmente cuando hay una razón política que detrás de esto, pues obviamente, y lo dijo el presidente Trump a la hora de que dijo su discurso, pues bueno, está corriendo contrarreloj contra China, porque los chinos se han adueñado del espacio y se han adueñado mucho de la parte, digamos, de militar del espacio, ¿no? Estados Unidos se ha quedado muy rezagado justamente por eso, por estos recortes presupuestales que siempre obedecían al criterio de por qué sí podemos estar invirtiendo en otras cosas, invertir en las ciencias, o por qué beneficio podría traer este tipo de cosas. Lo que no nos damos cuenta es que gracias a estos emprendimientos y gracias a que se asigna a la ciencia este tipo de proyectos, se desarrollan muchas otras se desarrolla la ciencia aplicando la tecnología, porque realmente todo lo que hoy vemos de tecnología, los circuitos integrados, inclusive en la economía, viene de muchos de los emprendimientos de la física. Por ejemplo, en la economía, la teoría del caos, la teoría de cuerdas, hay miles, o sea, de teorías de la física que se aplican a las empresas financieras. Los mismos derivados, la parte de cómo predecir o los comportamientos de los modelos matemáticos para predecir cómo se van a comportar en los mercados. Hay mil cosas donde la física tiene una cabida muy importante y el ejemplo no deja de ser un gran ejemplo la parte de la astronáutica, ¿no? Que implica toda la parte de la aviación, la robótica, todo lo que se hace para la sobrevivencia de la gente fuera de un planeta donde se conocen las condiciones y donde se espera se pueda establecer vida fuera en otras condiciones. Todo eso tiene una cantidad inmensa de desarrollo científico, desde la biofísica, digo, ni hablar en las matemáticas, en la parte de la inteligencia artificial. Digo, todo el módulo espacial hoy está manejado o sea, tiene toda la navegación y todo está completamente autónomo. No necesitaría que los astronautas hicieran absolutamente nada. Esto A habla ver, te voy a pausar ahí tantito porque usaste un término que a muchos le causa muchísima excitación y muchísima emoción y a muchos otros un terror favorífico,
que es inteligencia artificial. Y suenan las alarmas y el mundo tiembla y hay muchas personas que incluso cuando lo escuchan les da hasta un ataque de ansiedad. ¿Qué es la inteligencia artificial, Esther? La inteligencia artificial tiene que ver con la simulación de procesos cognitivos de análisis de información que pueden llevarte a diferentes decisiones, conclusiones, autoconstrucción de conocimiento, o constante construcción de conocimiento, ¿no? Ahora, la inteligencia artificial tiene niveles. O sea, hay inteligencia artificial desde que yo me acuerdo haber estudiado la carrera. Digo, yo me acuerdo en algún momento de decir, híjole, pues ya digo, había computadoras y yo, por ejemplo, en el programa universitario de cómputo, que fue donde hice mi servicio social, pues trabajamos con las primeras computadoras personales que se habían inventado en el mundo, ¿no? Las famosas Apples iniciales y las famosas máquinas ¿no? que tenían sistema operativo de OS de Microsoft. Y bueno, finalmente digo, había hojas de cálculo, o sea, la gente piensa que las cosas salieron hace 2 o 3 años. La inteligencia artificial existe desde hace 50 años y tiene que ver con robótica, que es a donde a veces se le paran los pelos a la gente, porque cuando se habla de que los robots van a sustituir a los humanos, la gente piensa que es una catástrofe, ¿no? Y sin embargo, esta sustitución de ciertas labores, de cierta la automatización, que también tiene relación con esta transformación digital de la que tanto se habla, porque la automatización y la parte de robótica también es parte de una transformación digital. Y vemos ahí empresas que, las armadoras de coches, por ejemplo, Tesla, hablando de juntar lo aeronáutico con la parte de la inteligencia artificial. Pues bueno, Tesla es una empresa que construye coches con puros robots. Y tú dirías, bueno, ¿qué le va a pasar a todos a la gente se le paran los pelos en el aspecto de la robótica? Porque ¿qué va a pasar? Primero, a ver si no los robots nos superan a nosotros, porque hoy con la inteligencia artificial eres capaz de construir y reconstruir inteligencia, ¿no? Es decir, puede aprender, el robot puede aprender y aprender y aprender de maneras, con ciertos algoritmos y ciertos modelajes que pueden ser infinitos, pero eso todavía no se ha llegado al punto donde realmente se sepa cuánto es capaz de aprender y hacer y demás. Digo, hasta ahora se sabe que sabes que los puedes llevar a ciertos puntos y que podrías llevarlos fuera de esos puntos y eso es lo que técnicamente hoy se hace. Pero la inteligencia artificial, que te digo, por ejemplo, esta parte de los robots que le asusta a la gente quedarse sin trabajos, lo que nos obliga es a movernos a trabajos que como los que se llaman los thinking jobs, ¿no? ¿No? Digo, alguien siempre va a tener que arreglar los robots, alguien siempre va a tener que hacer cosas para ellos, ¿no? No es que se van a autoconstruir, todavía creo que no sucede, puede ser que en algún momento le crezcan los brazos en automático, no lo sé. Pero bueno, eso es la nanotecnología, yo que sé, va a haber ahí tantas y cuantas cosas, la física de materiales tiene que ver con eso, o sea, hay en miles de, o sea, estos proyectos como el que vimos el fin de semana con los cohetes, pues traen muchísimos beneficios a la humanidad. La resonancia magnética viene de la era espacial. No somos en ondas, no inventemos más los teléfonos celulares, etc. Bueno, cierto tipo de manejos de alimentos, o sea, hay miles de cosas que se desarrollaron gracias a que se tuvieron inversiones que tienen un objeto político y un objeto armamentista, si quieres, en algunos casos, pero que terminan siendo de mucho beneficio para la humanidad. Y terminando con la inteligencia artificial, lo que es muy interesante es que hoy todos estamos sujetos a la inteligencia artificial. Digamos que estos predictivos de tu comportamiento, donde te sugieren cierta compra, la parte donde te anticipan a algo que tú podrías desear porque conocen tus hábitos y costumbres, han aprendido quién eres y cómo te comportas y entonces tratan de predecir qué vas a hacer. Entonces en Amazon te propone un producto, cuando usas Google te salen anuncios que tienen que ver con cosas que has hecho o que saben que predictivamente estarías buscando. Hay toda esta parte de entender cómo se comportan las tribus y entonces en una estrategia de marketing digital podrías decidir a qué tribus le quieres ofrecer qué producto o qué servicio y qué beneficio vas a obtener por eso. O, por ejemplo, toda esta parte inteligente de buscar prospectos. Hoy, por ejemplo, puedes decir, a ver, mi prospecto compra Coca-Cola, vamos a pensar.
pero si para comprar el que compre mi producto es alguien que típicamente compra Coca-Cola y alguna otra cosa. Tú puedes armar una personalidad, un perfil de un comprador, de un cliente, vamos a llamar, de un consumidor, porque potencialmente entiendes cómo vive, cómo es su entorno, qué es lo que lo motiva, cuáles son las cosas que lo emocionan. Y con eso vas y buscas en el internet quiénes son esos potenciales clientes que están en esa tribu. Todas estas cosas que puedes generar como modelos, como perfiles, son cosas que puedes obtener del análisis de mucha data, lo que se llama el Big Data, pero que también tiene mucha parte de inteligencia artificial. Entonces, la inteligencia artificial puede ser desde el bot que contesta en la página de alguna aerolínea o alguna pregunta que tú estás haciendo y predice cuál va a ser tu siguiente pregunta o cuál podría ser tu siguiente respuesta y cómo te va a contestar ante algo así. Y lo que va a poder suceder con la robótica y la automatización, y a lo mejor la próxima es que, no sé, en 25, en 30, en 40 años, tus hijos, los míos, inclusive nuestros nietos, pues a lo mejor entrarán a un hotel y pues no habrá más que robots haciendo cosas, no lo sé, ¿no? Pero bueno, son todas estas matices de la inteligencia humana, de los thinking jobs, de lo que estamos hablando, que son lo que... Una discusión, ¿no? Porque por un lado hay un perfil de consumidor, de cliente, de persona que genera, digamos, recursos y flujo de recursos para las empresas, pero hay una gran discusión porque también tendría que estarse generando la ciudadanía digital. Es decir, 100%, 100%. no solamente perfilarnos como consumidores y trabajadores para seguir consumiendo y seguir produciendo y seguir consumiendo, sino también cómo nos convertimos en ciudadanos digitales y cómo implementamos también la ética y la filosofía para que estos instrumentos y esta tecnología realmente signifiquen el bienestar de las comunidades en donde se aplican, ¿no? No, y también la parte donde tendrías que poder tener más equidad, donde tendrías que poder tener más penetración para el bienestar, y no en el bienestar tan sonado políticamente en este país, pero un real bienestar para todas las comunidades, para todos los pobladores. Mira, yo por ejemplo, esta parte donde somos tan digitales y ahora este teletrabajo y esto que podemos hacer tú y yo aquí al borde de mi jardín y tú muy cómodamente sentada ahí atrás en tu casa, pues tiene que ver con una digitalización, obviamente, pero esta parte nos permite a todos tener acceso a todos, es una forma democrática de comunicarnos, porque pues cualquiera podría estar en contacto. Todos los que tengan banda ancha y una computadora, ¿no? ¿Perdón? A todos los que tengan banda ancha y una computadora. Sí, bueno, relativamente banda ancha, porque ahora lo puedes hacer con tu teléfono y la penetración de los teléfonos en este país, por ejemplo, es altísima. Y el uso de datos es relativamente barato con respecto digamos, a las oportunidades que tenemos para acceder a la... Nosotros hicimos un leapfrog, o sea, lo que se llama un salto de rana, ahora les dicen un salto cuántico, pero realmente en México no había tecnología en los años 90. O sea, era rarísimo en los 95, 96, es que la gente accediera. Yo creo que yo fui de las primeras 10 personas que tuvo internet en el país, ¿no? Digamos, de una compañía que comercializara el servicio. Pero yo recuerdo que en el minuto en que hubo la convergencia entre telefonía y datos, explosionó el uso de la tecnología. Digo, ¿cuándo hubiéramos imaginado que a lo mejor una chica que trabajaba en casa pudiera tener una línea de teléfono y mucho menos poder tener acceso a información y todavía menos poderse comunicar con quien quisiera en cualquier lugar del mundo? Pero hoy es factible, hoy es así. Entonces, en México saltamos de no tecnología a ser tecnólogos de manera natural, ¿no? Porque nos vimos involucrados en la posibilidad de adquirir cierto tipo de productos, de cierto tipo de servicios que estaban al alcance de una gran mayoría. Y eso nos ha permitido un poco más democratizar, un poco más integrarnos, tener más digamos, posibilidades, o se abren posibilidades para todos, inclusive en algunas de las, digamos, clases socioeconómicas más débiles o más necesitadas, ¿no? ¿Qué te hizo ir de la ciencia a los negocios, Esther? Pues mira, cuando estaba en la ciencia, de hecho, terminé la carrera embarazada
mi examen profesional con de mi primera hija. No digan que no se puede. No, no, que no digan que no se puede, exacto. Luego acabé los créditos de la maestría con mi segunda hija, embarazada, dando a luz con mi segunda hija. Entonces, la ciencia no tiene ni días, ni noches, ni vacaciones, ni días santos, ni nada. Yo estaba en la ciencia teórica, en la física teórica. Tuve la suerte de tener un mentor que era una gente muy reconocida internacionalmente, Marcos Moschinsky. Nos conocimos una vez en la escuela por un asunto de un evento que hubo de ahí político, y bueno, casualmente nos conocimos, me invitó a trabajar con él, hicimos algunos artículos interesantes para la revista, una revista de física muy conocida, pero bueno, la suerte de caer con él, pues me hizo, por supuesto, tocar otras fronteras, tocar otros temas. Él me convirtió de la astrofísica a la cuántica. No me quedó de otra porque él era un cuántico. Y pues yo dije, bueno, pues trabajar con él es un gusto y la verdad no me disgusta para nada, al contrario, me encanta. Y ahora está en todo, en la psicología, está en la meditación, toda esta parte de Joe Dispenza y todos estos que hoy están, inicialmente en México tuvimos un psicólogo transpersonal, Jacobo Greenberg, que hablaba, teníamos varias discusiones, me gustaba mucho platicar con él porque integraba toda esta parte de la cuántica, en toda la parte de la creación de la realidad y demás, ¿no? Pero bueno, contestando a tu pregunta, pues tuve la suerte de caer con él y bueno, no había, cuando había huelga en la universidad trabajábamos en su casa y yo pues dejaba a mis hijas por ahí, bueno, alguna de mis hijas en ese momento, a ver quién me hacía el favor. Mi mamá muy amablemente me las cuidaba, ¿no? Entonces, y si iba a la maestría, pues bueno, mi mamá se encargaba de mis hijas, las bañaba, las acostaba, yo qué sé, con todas estas cosas que tenemos todas las mujeres. También el papá de mis hijas era un hombre que es muy dedicado, entonces también no era tan complejo estar, digamos, fuera de casa en el sentido del cuidado de los niños. Y entonces, bueno, pues decidí que no podía tener familia y ciencia pura, porque pues no eran compatibles con los tiempos. Entonces dije, bueno, me voy a ir de la ciencia a la tecnología. Y dije, bueno, en la tecnología voy a tener más calma, pero pues me tocó el boom del internet, me tocó el boom de toda la tecnología y entonces a veces estaba hasta las 2 de la mañana en la empresa a la que le habíamos vendido una solución ya móvil en el tiempo. Nosotros hicimos tecnología móvil desde el 1999. Todos los servicios que hoy nos sorprendemos de geolocalización existen desde entonces, ¿no? Y entonces, pues ahí estoy a las 2 de la mañana viendo por qué una solución crítica de negocio, pues tiene alguna problemática, pues a las 3:30 de la mañana regresando a mi casa. Entonces, pues ese paso de la ciencia a la tecnología, pues tampoco resultó tan propicio para la familia, pero bueno, a lo largo fue algo que me motivó siempre a hacer más, a aprender muchísimo. Si me preguntaras qué es mi habilidad más importante para la trayectoria que he tenido en las 8 diferentes empresas que he creado, pues te diría que es mi habilidad para aprender y mi gana de aprender y mi gusto y mi curiosidad. Creo que ha sido mi talento más importante, porque un día me dicen, oye, vamos a hacer este negocio, y yo digo, bueno, órale, pues está bien, pues ¿qué sabes de esto? Pues no mucho, pero pues ya le aprendí. Hay que darles el rango a nuestros amigos, o sea, has estado desde las industrias farmacéuticas, telecomunicaciones, automóviles, y esta habilidad para aprender me imagino que también te llena de un contexto de diferentes personalidades y tipos de personas que se dedican a resolver diferentes problemas para la humanidad. ¿Cuál es el Sí, la verdad, sí, sí, tienes razón. Mira, a mí cuando me preguntaban en la escuela qué es lo que más te gusta, me costaba trabajo decirlo, porque me gustaba la historia, la geografía, me gustaban las matemáticas, la física, la química, la biología, o sea, quizás a lo mejor mis áreas más débiles eran a lo mejor derecho, a lo mejor digo, no, psicología no es que me disgustara, pero no me generaba tanta, digamos, tendencia pero me gustaba, o sea, lo difícil cuando tienes una curiosidad nata, que te pasa a ti también, yo te conozco, ¿no? Tú también has cambiado, digo, de ser empresaria de teatro, ahora eres una comunicóloga, también estás en terapias y con mucho éxito, entonces toda esta capacidad de la curiosidad, esto te es muy motivado por la curiosidad, siento yo, bueno, en mi historia.
Y entonces, bueno, esta curiosidad me ha llevado a hacer, a construir una empresa financiera, a construir empresas de tecnología, a tener empresas de productos de consumo masivo. Y toda esta experiencia ganada hoy me da la oportunidad, sí, obvio, pues puedo platicar con los científicos, puedo platicar con quien escriben, los literatos o los escritores. Me gusta muchísimo leer, ¿no? Leo mucho. Leo mucho de ciencia también, o sea, a pesar de que no estoy directamente en la ciencia, me encanta, siempre estoy viendo el Scientific American, estoy viendo cualquier cosa de ciencia, te estoy suscrita mucho a futurismo, mucho a innovación, ¿no? Hoy el tan aclamada design thinking, el tan aclamado rapid prototyping y todo esto que tenemos que hacer las empresas para poder tener algo para salir al mercado, pues termina siendo el método científico y termina siendo un proceso de creación de un mínimo posible, que todo eso existe en la ciencia desde hace cientos de años. Entonces, a mí me da gusto ver que estas cosas se llevan a la vida real, ¿no? A la vida que la gente piensa. O sea, si le dijeran a Design Thinking, oye, este es el método científico, pues a lo mejor nadie lo tomaría. Pero ahora, ¿cuántas empresas no están usando el Design Thinking, ¿no? Para poder generar innovación y para poder tener consistentemente un motor de transformación, ¿no? No sé si contesté a tu pregunta, pero Claro que en sí. general sí me encanta sentarme con gente como tú del teatro o con gente. O sea, a mí es donde yo soy una gente de experiencias. O sea, voy al teatro, voy al cine, me encanta, no sé, lo que sea, ir a correr también, o entrar en un laboratorio. Me encanta, a mí me encanta oír a la gente que me aporta algún conocimiento o algo. Para mí es muy, Te muy invito a un enriquecedor. ejercicio de imaginación, de una imaginación basada en estas experiencias que tienes, en estas colecciones en plural de conocimientos y disciplinas que has ido urdiendo para ti misma y que compartes a través de tus empresas. ¿Cuál es la siguiente gran conversación, Esther? ¿Cuál es la siguiente gran frontera? ¿Qué es lo que sigue? Para mí la siguiente gran frontera tiene que ver con la ciudadanía, como lo mencionas, es decir, con un ente ciudadano que pueda adoptar todo lo que el futuro nos depara y que pueda hacer con equidad con un impulso de que toda la sociedad en su conjunto pueda favorecerse de este tipo de cosas, ¿no? De esta ciudadanía, de esta equidad democrática, de la posibilidad de acceder a la educación, de poder acceder a los trabajos, de poder tener sustentos de vida decente, ¿no? Sostenible, sustentable. No sé si eso responde un poco a lo que me pregunta. Me encanta porque hablando de alta tecnología y de alta ciencia y de alta empresa, ¿no? Regresas a un punto que me parece crucial y que compartimos muchas de las personas que hemos pasado por Sinvergüenza o que me han hecho favor de acompañarme en este espacio, que tiene que ver con la dignidad humana y con la libertad de generar ideas, de generar creación y de verlas manifiestas en lo humano, en lo cotidiano, ¿no? Y no solamente en una gran teoría. ¿Qué componentes tendría esa ciudadanía para ti? La inclusión es importantísima, ¿no? La inclusión el acceso a todo lo que requiera para poder tener inclusión. Entonces, si me preguntas, bueno, pues llevar a las comunidades indígenas herramientas, o sea, complementar su cultura con herramientas que les permitan acceder a conocimiento, que les permitan crear profesiones, trabajos que puedan, digo, en general, ¿no? Que puedan votar, que democráticamente tengan acceso a diferentes eh, eh, opiniones, a diferentes posturas de todo tipo, políticas, económicas, no sé, toda la parte que requiera de ser incluido, ¿no? De poder gozar de seguridad, de los servicios más básicos, por lo menos, o ni siquiera solo los más básicos, ¿no? ¿Por qué no podría crearse una pequeña, digamos, hoy no está muy de moda en este país generar tu propia energía, pero nada le impediría a una comunidad en un momento dado generar su energía? No sé si
si has podido ver la película esta del niño del viento, ¿no? En África, como de una manera tan simple puede generar electricidad para un pueblo, no sé. Yo creo que estas cosas tienen que ver con inclusión, con conocimiento, con educación, con el acceso a la educación, ¿no? Básicamente, la importancia del acceso a la educación, porque también pasa que a veces en México no siempre las familias, sobre todo las familias menos afortunadas, tienen poca proclividad a ver a la educación de forma importante. Y me parece que es básica, ¿no? En ese sentido. Ahora, la educación de las ciencias sin duda es básica, ¿no? La educación de las ciencias desarrolla habilidades cognitivas que no se desarrollan en otros contextos y en otras materias. A mucha gente le chocan las matemáticas, a veces es culpa de los maestros que les enseñan, pero las matemáticas dan una educación, una generación de habilidades cognitivas y eso potencializa los talentos de las personas. Entonces, todo el mundo ahorita que me escucha seguramente dice, no, bueno, ya claro, es físico. No se trata de eso. El asunto aquí es que cuando tú aprendes que el álgebra es realmente un modelo, o sea, cuando tú tienes una ecuación de álgebra, estás hablando de un modelo. Le puedes meter un valor, le puedes meter otro valor y las cosas te van dando resultados. Eso es lo que es un modelo. Hoy hablamos de modelos y de... Matemáticas. Sí. De esas niñas que eran muy buenas en matemáticas toda mi primaria, y después empezó esta presión de las niñas no saben mate, no saben física, y en la prepa, ya, ¿para qué te vas a ir a área 2? No te metas en problemas, ni área 1, y en área 1 y área 2 nomás había nombres, ¿no? Y toda la vida me hicieron creer que las matemáticas no empataban con mi mente, que siempre fue demasiado verbal, ¿no? Mi habilidad con la palabra siempre ha estado presente. Y te vas a reír, me di cuenta que era buena en las matemáticas cuando empecé a hacer curaduría museográfica. Cuando tuve que empezar a ver qué cuadro, en dónde, en qué dimensión. Geometría euclidiana. Esencial, esencial. Y entonces, al entender la geometría, empecé a entender la arquitectura, ¿no? Y es eso, yo creo que es una herramienta de imaginación brutal y de creación que nos ha sido negada básicamente toda la población, ¿no? Y nos han dicho, no, las matemáticas son para los nerds, son para los geeks. Aléjate de eso, eso no es bueno. Cuando realmente... Eso también es un poco de las familias, ¿eh? Porque yo que vengo de una familia que las matemáticas eran como muy naturales, pues no había eso. No había esa restricción de que si podías, si eras mujer, no, si las matemáticas vas a poder. En mi casa ni se cuestionaba que podías con las matemáticas, o sea, no había ni cuestionamiento. Ahora, entonces atrévete a decirle que no se... Ahora, sí es cierto que me ha tocado ser única mujer en muchas cosas. Hoy pertenezco a algunos consejos, soy la única mujer. En la carrera fui la única mujer en los 4 últimos semestres de la carrera en mis clases. En el Instituto de Física había, no sé, quizás 2 mujeres. Había otros institutos, el de astronomía, el de matemáticas, ahí había más mujeres, pero en el de física había pocas. Hoy en las empresas estoy en juntas, quizás soy la única mujer en gran parte de las juntas. Me siento muy bien en el tema de trabajar con los hombres, entiendo perfecto cómo hacerlo. Mi parte de mujer se olvida, muchas veces ya ni se ve ahí en la mesa, ¿no? Porque yo les digo, soy banda, no hay ninguna restricción, ¿no? Pero me toca mucho ser la única mujer todavía hasta la fecha, cosa que no es, es muy padre para mí, es muy enriquecedor, pero me gustaría siempre que hubiera más mujeres, ¿no? En el tiempo que estuve en tecnología había... Tu experiencia personal. ¿En qué sentido? Pues que seas la... Es decir, a mí también me pasa mucho. Seguramente. Sobre todo en el mundo del teatro también me pasa, o sea, los grandes productores son hombres, ¿no? Y los grandes directores son hombres. Y cuando dices drama cero, que yo trataba de solamente darle espacio a mujeres, y tener una ingeniera de audio y tener una mujer en iluminación, era muy difícil encontrar esta aguja en el pajar. De hecho, así tú y yo nos conocimos, ¿no? De repente volteamos a ver un salón de 60, 70 señores, digo, algunos conocidos, algunos no, y además yo era de las más jóvenes del grupo, además, ¿no? Pero en tu experiencia personal, ¿a qué se debe? Porque hay muchas teorías, pero me gustaría conocer tu perspectiva, la tuya.
Mira, yo no me siento ni amenazada, no tengo un prejuicio antes de entrar a una junta con cualquier persona, o cuando voy a conocer a un cliente, cuando me llama un cliente. O sea, no tengo ningún prejuicio de que por ser mujer me va a recibir diferente. O sea, no me acuerdo que soy mujer cuando entro en el ámbito del negocio. No sé si soy clara. Sí. Ahora, claro que mi parte que aporta a mi feminidad es esta parte de la inteligencia emocional, que no quiere decir que no haya empresarios hombres que no la tengan, pero esta parte del conjunto de tener una parte, como por un lado, digamos, lo voy a decir así, masculina, ¿no? En el sentido de poder estar en este ambiente y de negocios, y por el otro lado esta parte femenina donde puedo alcanzar a ver cosas que no son tan evidentes en una reunión puramente de negocios, ¿no? Por ejemplo, cuál es la personalidad de alguna de las personas, de la gente que está ahí sentada. Digo, no que voy a adivinar con el 100% de la certeza, pero por lo menos entiendo cómo se están dando ahí situaciones en el sentido más emocional, pero ¿no? Ahora, cuando alguien dice, bueno, es que las mujeres son emocionales, por eso no entran a los consejos de administración, o por eso no entran a los ámbitos institucionales a veces de ciertas comunidades o de ciertas cosas, ¿no? O cierto, pues yo digo, no es algo que a mí me hace sentir identificada, ¿no? O sea, yo no creo que haya una mujer que está sentada en un board que empiece a llorar así, ¿no? Yo tampoco lo he visto. No, yo no creo que ni siquiera suceda. O sea, lo que terminan diciendo es que somos rudas. Y yo le digo, bueno, si yo fuera hombre y dijera lo mismo, me aplaudirías, ¿no? Porque pues, la rudeza es relativa, porque si estás esperando que yo sea maternal, pues no estoy en una junta donde estoy hablando con mis hijos, ¿no? Y también pasa con los empleados, a veces te ven como mujer y piensan que vas a tener como un liderazgo maternal. Yo particularmente no lo tengo, ¿no? Yo soy, si de algo creo que soy estoy muy orgullosa, es que soy una persona muy justa, pero no soy maternal. Entonces, cuando tienes gente que trabaja, digo, y he contratado a hombres que han estado abajo, digamos, abajo jerárquicamente de mí, no en un sentido ni de inteligencia ni de habilidades. Siempre que los voy a contratar les pregunto, ¿tienes algún problema de trabajar con una mujer jefa? Porque pues finalmente a ellos es a los que se les complica más, ¿no? Nosotras no tenemos ese tipo de cosas. Entonces, pues yo la verdad no tengo ningún prejuicio en el sentido de entrar a trabajar a grupos de puros hombres, ¿no? No me siento que me van a juzgar por mujer, si me lo hacen, pues qué buenos, si me ayuda que me traten bonito, qué bueno. Si les sorprendo que a veces soy un poco más, digo, soy muy asertiva y soy, para algunos a lo mejor hasta soy ruda, ¿no? Porque digo, soy bastante directa. Pero yo no me considero ruda, nada más que he visto en una mujer, pues a lo mejor, ¿no? Pasa un poco eso. Y bueno, pues la verdad me siento como pez en el agua, puedo hablar en el tú por tú. Cuando hablamos de esta parte de las matemáticas, pues cuando te sientas en una junta y están hablando de las partes financieras y tú te das cuenta que está bien hecho el estado de resultados y cuando te están clasificando cosas dices, bueno, pues esto no me suena que está bien, pues te voltean a ver y te dicen, pues, ¿qué onda, no? Le digo, bueno, pues tengo una proclividad por el gusto de las matemáticas, pero pues cualquiera que haya estudiado finanzas podría resolver eso sin ningún problema, ¿no? Pero cuando estás en el tú por tú y puedes tener estos argumentos y tienes las bases y yo la verdad es que mi entrenamiento de ciencias me ha hecho poder entender con por un lado de forma muy general, pero a la vez con cosas muy particulares, los negocios, pues creo que esa parte me ayuda a aportar, como lo que dijiste al principio de mí, que soy una alquimista. Sí, yo creo que sí hay algo que me define como persona es la transformación, la mía misma. O sea, yo me he transformado a lo largo de esta vida muchas veces, ¿no? He trabajado en múltiples y diferentes temas y eso me ha permitido también poder aportarles a las empresas, digamos, capacidad de transformación, ¿no? Y eso también tiene que ver con innovación, tiene que ver con aportarle a la empresa, tratar de hacer que la empresa tenga un mindset de transformación. Ahorita, por ejemplo, es clave, ¿no? La pandemia nos generó una crisis que lo único que podemos tener de esto es transformarnos. Cada quien elegirá en qué nivel y cómo se transformará a nivel personal, pero a nivel de las empresas, mantenernos ya a 2 meses y medio de que esto estalló, mantenernos todavía en el asombro o en el miedo
o no abrazando la incertidumbre, pues es una manera, creo que, de liderazgo bastante equivocada. Ahorita deberíamos estar viendo cómo podemos salir de esta, cómo agarramos, digamos, estos activos importantes de nuestra empresa y los convertimos hacia el futuro de una manera en que podamos mantener la sostenibilidad del negocio. Y para muchos hoy eso es impensable. O sea, ¿cómo quieres que ahorita vea hacia acá? Si estoy teniendo que pagar la nómina, estoy teniendo que pagar. Pero eso es parte de lo que genera que una empresa tenga sostenibilidad, un mindset de transformación. Y creo que en eso ayudo, me encanta. O sea, veo los efectos y el impacto en relativo corto plazo, eso es muy satisfactorio. Es como muy trabajar con pymes, porque muchos años trabajé con las Fortune 500, que agradezco muchísimo porque me ayudaron a crearme muchas normas, muchos estándares, muchas cosas importantes que hoy puedo llevar a las pymes. Donde mejor y donde más veo la transformación, la trascendencia de la transformación realmente es en estas pymes, ¿no? En estas empresas que tienen dueños que han sido emprendedores, que han dedicado su vida, que han hecho un esfuerzo, que le dan trabajo a tanta gente, ¿no? Entonces, pues todo esto se ha conjuntado a lo largo de esta historia entre la ciencia, la tecnología, el gusto por conocer y saber, no sé. Hay una cosa que me gustaría mucho rescatar, Esther, que es tu experiencia internacional. A mí me fascina, como gran curiosa que soy, y bien aceptaste como palabra. Tú tienes experiencia en Medio Oriente, en Asia, en África. ¿Qué te hizo llegar hasta allá? Eso que te digo, yo tengo, así como no me he hecho de un avión en un paracaídas, porque mi físico no se toca, este, soy alguien que soy súper arriesgada en los negocios. O sea, tengo una proclividad al riesgo que me ha hecho tomar oportunidades que de otra manera no hubiera hecho. Por ahí de 1999 llegaron unas gentes de Estados Unidos a proponer, yo ya tenía una empresa de tecnología en la que hacíamos aplicaciones móviles, imagínate, pero eran corporativas, y es cuando atendía a los laboratorios farmacéuticos, a las automovilísticas, etc. Y entonces, pues llegaron a ofrecerme ser socia de una empresa que hiciera, pues aplicaciones móviles para corporativos, pero pues ya más como en una empresa más internacional, ¿no? Entonces, pues me uní a un grupo, a un argentino, a dos americanos, a dos mexicanos, y formamos una empresa en Miami en el tiempo de las .coms. Justamente fuimos una .com. Tenemos para dar un contexto, no había iPhone, no había ni siquiera iPods en ese entonces. No, había teléfonos que tenían, digamos, inteligentes. Yo tenía uno que tenía una pantalla, ¿qué te diré?, de 10 por 4, por ejemplo, en la que podía ver mapas. Digo, en ese tiempo Yahoo ya tenía mapas, podías acceder había, digamos, acceso a la información a través como de ligas, que era como WAP, que era un lenguaje WML, que era un lenguaje que te permitía con las flechitas del teléfono y el centro de las flechitas, como haces hoy en la televisión. Sí, pero eso que hacemos nosotros ahorita de agarrar el dedito, prender, ver, eso no existía. Las pantallas táctiles. No, bueno, las pantallas táctiles no, pero podías moverte dentro de la pantalla con los botoncitos y podías apretar estas ligas que te llevaban. Y en ese tiempo nosotros, esta empresa que se constituyó en Estados Unidos, que teníamos la central en Miami, teníamos oficinas en Argentina, en Brasil, en Colombia, en México, o sea, tenemos oficinas prácticamente en toda Latinoamérica. Y lo que hicimos fue, pues obviamente, como era la burbuja de las .com, fue lo que inició todo esto, nos presentamos en se llamaba Latin Venture, para poder obtener lo que hoy todo el mundo habla de la primera ronda, la ronda de familia, la primera ronda, la segunda ronda, Los Ángeles, los fondos de inversión, todo eso lo viví en esos años, en 99 y 2000. Nos presentamos en Latin Venture con Despegar, con Mercado Libre, con todas estas empresas que a la larga tuvieron la oportunidad de subsistir en el tiempo, ¿no? Ahora nuestra empresa, por desgracia, pues, no subsistió. Cometimos un par de errores que ninguna empresa debería de cometer, como es tener dependencia sobre pocos clientes. Como tuve ahí un gran aprendizaje, o sea, creo que fue de los mejores. Estos fracasos que se tienen a veces en los negocios, y yo creo que son las mejores escuelas para cualquiera.
tenemos la desgracia que en este país el fracaso se ve, te sigue por el resto de tu vida, ¿no? Te crucifica, voy a llamarlo así. En México el fracaso te crucifica. Pero en otros países, o sea, si nosotros hubiéramos querido crear otra empresa en Estados Unidos y pedir financiamiento, lo hubiéramos obtenido sin ningún problema. Porque en otros países, en la comunidad europea, se toma el fracaso como la mejor enseñanza de tu vida. El que ya fracasó, que es más seguro que evite el fracaso hacia adelante, es el mejor socio que puedo tener o la mejor persona que puedo traer a un equipo de trabajo, ¿no? O sea, realmente el único país que conozco hoy en día que al fracaso lo crucifica, pues es México, ¿no? Básicamente. Es un freno de mano terrible para la innovación y para la práctica. Y lo vemos no solamente en las empresas. Yo con mis pacientes, mi lema del consultorio es, vamos a fracasar, y les digo, tatúenselo, escríbanselo en la mano, a ver, vamos a fracasar y va a ser un desmadre. Y de todos modos, tenemos que meter las manos y empezar a experimentar y hacer. Claro, porque el fracaso te da cimientos para otra, una construcción mucho más sólida, te da resiliencia. Digo, cuento este ejemplo porque de estas 8 empresas que he creado, pues esa ha sido la única que he fracasado, pero he fracasado con la mejor aprendizaje de mi vida. O sea, acumulé un valor que es incalculable hoy en día para lo que hago. Entonces, ¿por qué? Porque me permite ser muy clara, ayudar a alguien que recién empieza un negocio, a alguien que tiene un negocio que de 2 años que ya lo alcanzó la desorganización, ¿no? Porque primero pues, se fue como espuma porque fue muy bueno el producto o el servicio y la estoy haciendo muy bien, pero al rato lo alcanza el destino y dice, bueno, ya necesito organizar el negocio y necesito ver cómo va hacia futuro. Y si no trato de construir futuro, pues lo que he hecho hasta ahora se va a romper, como es muy común que las pymes a los 2 años ya no existan, ¿no? Entonces, digamos esa es un poco de mi experiencia. Yo hice un joint venture con una compañía israelí, vendimos telefonía pública en todo el país. Entonces tuve, en todo México tuve oficinas, Guadalajara, Monterrey, Mérida, León, y hacíamos venta de telefonía pública para áreas semirurales, semiurbanas. Me permitió conocer a México en lugares que son poco conocidos, en donde se entra poco, como son las áreas semiurbanas, semirurales. Y digo, tuve la oportunidad de conocer mucho más de fondo el país. No que no lo hubiera hecho, porque habiendo sido estudiante de la UNAM, mis compañeros en el invierno iban con dobles pantalones y dobles camisas y tratando de poder alcanzar la forma de calentarse, porque no siempre era gente que tenía recursos, ¿no? Entonces, no me era ajeno el México, el México complejo, el México de las diferencias sociales importantes, pero realmente con este trabajo de la telefonía pública me di cuenta de muchas de las cosas que pasan en el país. Y finalmente, pues esta empresa de telefonía que creamos en México, en este joint venture, en esta alianza conjunta, tenía operaciones en África. Entonces, pues ahí me voy a África unos días. Estuve ahí un par de semanas viendo la operación, viendo cómo se hacían las ventas, cómo funcionaba, cómo hacía muchas de las cosas. Me tocó acompañar a los vendedores de África, a las comunidades en África. Cuando regresé de África yo decía, bueno, es que México tiene zonas donde África y México se parecen bastante. Y todo el mundo decía, ¿cómo crees? En África no puede ser, ¿cómo crees? Pero realmente hay zonas de México que tristemente se parecen a África. Y bueno, no terminaré diciendo algo que a lo mejor no es muy bueno decir políticamente, pero la corrupción y la pobreza son directamente proporcionales. A mayor corrupción, mayor pobreza. Y en África era algo tremendo, súper evidente, ¿no? Entonces, pues bueno, hablando de estar de emprendimientos internacionales, pues con compañías israelíes he hecho varias cosas, toda la parte de Latinoamérica que tuve la oportunidad de hacer, la parte de todo el país en México, etcétera. Pues bueno, he creado empresas en Estados Unidos y trabajado también mucho de cerca con algunos emprendimientos ahí. Entonces, pues bueno, no me puedo quejar, la vida me ha sido muy, muy generosa en experiencias que hoy me permite poner en práctica para mi quehacer de día a día. No sé si contesté, me extendí mucho quizás. De eso se trata Sinvergüenza. Aquí no vamos contra reloj persiguiendo respuestas rápidas, sino reflexiones que nos permitan ver
cómo sí la armamos, cómo sí la hacemos. No, no queremos ver todos los pretextos del cómo no, sino el cómo sí. Y ahorita con el COVID hay una como desesperanza que tú la llamaste mal liderazgo o el pasmo de muchos emprendedores y empresarios, sobre todo de las pymes, ¿no? Que están muy enredados en cómo voy a pagar la siguiente nómina y el siguiente impuesto y no están pudiendo ver, digamos, el mediano y el largo plazo porque dicen, espérate, no tengo aire ni para respirar los próximos meses. ¿Por qué personas así deberían de contratar a un alquimista en negocios? Y no, no te estoy haciendo promoción. Me No, parece... no, te entiendo por qué puede ser, no, y no tendría que ser yo, podría ser que pues, hay como muchas personas. Lo que pasa es que nosotros tendemos a sacarlos de estos loops que no, normalmente no tienen como fácilmente una salida porque hay una combinación emocional muy fuerte. Yo me siento con empresarios hoy y me dicen, no, pero es que como esto está complicado, está esto, le digo, bueno, pero todo esto que sí tienes como activo te puede servir para insertarte en esta parte que sí trae una cadena, digamos, de abundancia, vamos a llamarle así, que te puedes ir transformando poco a poco, ¿no? Con esto que ya tienes y tratar de subirte en esta, digamos, ola de lo que sí está pudiendo suceder, de lo que sí está pudiendo si quieres llamarlo en términos muy prácticos, comercializarse o venderse o producirse para consumir. Cómo hacerlo líquido, ¿no? O sea, cómo estos activos convertirlos realmente en un flujo. Esa es una primera idea. Revisar el mindset, la parte emocional es la segunda. Es que sí es cierto, porque yo de repente, digo, te puedo contar algunos ejemplos, ¿no? Pero, pues, por ejemplo, alguien que hace edificios inteligentes, ¿no? Pues, podría pensar que se le cayó el negocio, porque pues ya no va a haber tantas oficinas, los edificios de oficinas van a estar vacías, quien está construyendo oficinas ahora pues a lo mejor no lo va a hacer, no sé, podría pensar en una cantidad de cosas. Pero hoy necesitas que no haya alguien en la recepción, que puedas apartar la mesa de juntas, sin que nadie intervenga de por medio, que llames a mantenimiento y hagas una cita cuando tú no estés para que no haya, la distancia, la sana distancia no se rompa. Bueno, tienes una cantidad de cosas que son automatizaciones de una nueva forma de vivir en una oficina, que pues para alguien que hace edificios inteligentes puede ser algo bastante razonable para poder migrar o para poder ofrecer o para hacer. Digo, estoy dándote un ejemplo muy simple, con poca profundidad de lo que implicaría quizás, pero como ejemplos de cosas que a veces en esto de chin ya se cayó en las oficinas. Híjole, ¿ahora qué va a pasar con las oficinas? Ahora, ¿no? En lugar de decir, ah, bueno, pues si se va a poner así, la gente ya no va a querer estar tan cerca unos de los otros, tenemos que poder hacer cómo se automatiza esto, lo otro, ¿no? Como este tipo de cosas, como que la gente puede voltear a ver, creo, digo, no está fácil si emocionalmente estás muy atorado, pero que gentes como yo o otras personas podrían hacer mucho para poder ayudar a salir de este punto de inercia del COVID que no se rompe, ¿no? Además No es sé. una buena inversión, ¿no? Yo veía o sea, ahora sí que tu Ah, rango de muchas empleo. gracias. Muchas gracias. Yo diría que sí, pero bueno, soy poco objetiva en este punto. Pero es muy claro, es decir, tener un retorno sobre la inversión de 4 o 6 meses a partir de que tú entras y haces tu cirugía alquimista en las empresas, me parece muy razonable. O sea, si en una bandeja tenemos el loop emocional y las malas decisiones económicas y la posibilidad de quebrar no solamente tu negocio, sino el sustento de todas las familias y de la cadena productiva. Y del otro lado, invertir en una apuesta que además tiene muchísimos años de experiencia y muchísimas formas de entenderlo, me parece que la decisión está tomada, ¿no? Gracias, te agradezco. Ojalá que mucha gente vea el programa, pero no es eso. Hay una paradoja entre la eficiencia y el futuro. Por un lado, la gente hoy busca la eficiencia. Bueno, pues tendré que despedir a estos porque pues, el presupuesto no aguanta, tendría que volverme más eficiente, hacer más cosas. No se habla de una eficiencia que termina siendo algo que le da precio al pasado, pero no te da la oportunidad de crecer. Si tú no tienes gentes que estén dedicadas en tu empresa a pensar hacia el futuro, a ayudarte digo, la pandemia es un ejemplo de cosas, pero nos pasó el temblor, nos puede pasar cualquier día cualquier cosa. Las empresas tendríamos que tener la resiliencia necesaria para poder sobreponernos sobre cualquier tipo de cosa que suceda. Y eso solamente se da cuando inviertes en talento que tiene esta manera de reaccionar, de haber construido
dentro de esta resiliencia una capacidad de reacción y una capacidad de conversión que puede ser razonablemente rápida ante cualquier eventualidad. Pero no la vas a conseguir con los ahorros, de todo lo que ahorras, con eficiencias. ¿Por qué? Porque eso requiere de inversión. Es este mindset más esta inversión en gente que tenga este espíritu emprendedor, que tenga esta capacidad de llevar a cabo proyectos, que tome una iniciativa de la naturaleza del negocio y la lleve a buen fin en el tiempo correcto para mercado. Todas estas cosas requieren no solo de la inversión en un cambio de mind, de forma de pensar, pero también en una inversión de apostarle al futuro a la empresa. Y lo veo poco, tristemente lo veo poco. Eso sí puede ser un asunto de pues, sacrificar la sobrevivencia del negocio, la No, y verdad. tiene que ver con la tolerancia a la frustración, es decir, como las cosas no salieron, o sea, mi plan del primer y segundo trimestre del año no salieron como yo esperaba, entonces se emberrinchan, o sea, lo que yo estoy viendo y visto claro desde el punto de vista de una mujer que decidió dejar el mundo de los negocios y Pero apartar. que lo entiendes muy bien, por cierto. No te escuché. Que lo entiendes muy bien, por cierto. Porque la habité muchísimos años, ¿no? Yo lo que veo es un berrinche, el empresariado y los emprendedores están en una bajísima tolerancia a la frustración de tu plan no salió, pero ¿qué sí vas a hacer? Y lo mismo se lo doy a los freelancers, ¿no? O sea, si lo que sabías hacer eran logos y páginas web, está bien. ¿Y ahora qué más sabes hacer? Y tomar esos assets, esos activos y imaginar. Y creo que lo que falta es este espacio de imaginación y de creatividad. No, no lo sé. Mucho es eso, porque se inhibe mucho por el miedo, porque, digo, la gente está pasando, quienes ya pudieron, o sea, qué bueno, porque eso habla de una fortaleza mental y emocional importante. Pasaron del miedo al entendimiento y del entendimiento ya a la creación, ¿no? Al cambio o al inicio de este cambio. Sí tiene que ver mucho con el bagaje personal, ¿no? El tipo de liderazgo, si no tienes la creatividad, por lo menos que te rodees de gente que la tiene, eso no está tan difícil, y si no, pues la compras. O sea, hay como muchas maneras de traer esta creatividad de la que tú hablas o esta imaginación que te permita dar un salto o tener esta capacidad de transformarte eh, constantemente. Yo creo que lo que hay que adoptar es la transformación. Yo lo que digo es, el quehacer de transformación del negocio es la sostenibilidad del negocio. Hoy en día no hay otra. O te aprendes a modificar, o te aprendes a transformar, o no sobrevives. Y lo mismo nos pasa a los humanos. Creo que tú que haces mucho más esta parte terapéutica, social, pues el que no logra transformarse y cambiarse, no sé, no se queda, ¿no? Viendo el artículo y me preguntan qué va a pasar. Le digo, pues va a haber un sector que va a contar la autopsia y va a haber un sector que va a contar el renacer. Y hay que escoger qué historia nos vamos a contar. Definitivamente creo que por ahí va el proceso de transformación. Querida Esther, el tiempo me vuela cuando estoy contigo. Sí, nunca nos alcanza. Nos debemos por ahí otra comidita por lo pronto. Definitivamente, bueno, cuando podamos salir. Pero mientras tanto, quiero hacerte esta típica pregunta que le hago a todas mis invitadas. Que por cierto han sido muy divertidos tus programas, te lo quiero decir. Muchas gracias. Pues es que la idea es traer un poco de arte, pero también de literatura, de artes plásticas, pero de ciencia, y por eso me encanta tu perfil, porque traes la ciencia, pero también los negocios, pero también esta conciencia social, que es tan importante, ¿no? No todo es activismo, no todo es arte, hay que encontrar este espacio medio, y por eso me gusta tanto que compartamos el espacio de Sinvergüenza, porque combinas muy bien estas áreas. Además, eres una gran lectora y una gran conversadora. ¿Cuál es el acto más sinvergüenza que has hecho, Esther? Más sinvergüenza, híjole, tengo varios. Venga. Eh, um, pues quizás a veces atreverme a hacer cosas que no me den, que no me generen una limitante. No sé si contesto Danos un ejemplo, algo que nos puedas compartir. pues
te diría, por ejemplo, pues, sí he hecho muchas cosas sinvergüenzas, ¿no? Por ejemplo, a lo mejor se me ocurren muchos ejemplos de la parte personal de dating, ¿no? Por ejemplo, este, en el approach a un potencial pareja, a un ligue, ¿no? Por ejemplo, cuando me preguntan qué hago, pues si le digo que soy físico, sale corriendo, ¿no? Yo tengo muchos amigos que me dicen que siempre, no me preguntan si tengo pareja, me preguntan si hay valiente. Entonces, cuando alguien se me acerca, una parte sinvergüenza es como decirle, oye, ¿y tú qué haces? Le digo, mira, te doy 10 oportunidades para que adivines, pero si no adivinas, no te preocupes, yo te voy a cumplir tus sueños. Entonces, creo que es una parte un poco cautivadora, pero pues sí, realmente nunca me hace, no, es difícil que a los 10 intentos sepan exactamente lo que hago, lo que estudié, por ejemplo. Me dicen, ¿qué estudias? Le digo, te doy 10 oportunidades para que me digas, ¿no? Entonces, es como muy simpático eso, ¿no? Pero le digo, no te preocupes, también sé cumplir los sueños. Entonces, es como chistosa esa parte. No sé si fue un poco reveladora, pero en esa parte sí es como muy divertido jugar a ser un poco sinvergüenza. Pues es que ahí está, yo creo que la verdadera función de vida, ¿no? Entre crear y jugar y divertirse y curiosear. Una última reflexión que nos quieras compartir, Esther, ¿dónde te encuentran? ¿Alguien que quiera contactarte, que quiera saber más de la alquimia de los negocios? ¿Dónde te encuentran? Gracias. Pues bueno, yo creo que estamos en una gran oportunidad de replantearnos cosas en la vida, ¿no? Personales y de negocios. Creo que esta pandemia que vino a movernos todo, nos vino a catalizar para bien o para mal, en algunos de los casos, los cambios o lo que tendríamos que hacer para seguir siendo gente que podamos alcanzar algunos niveles de felicidad que son los que idealmente queremos o que compagine con nuestra alma y nuestro deseo de vida, ¿no? ¿Dónde me encuentras en la parte de negocios? Bueno, estoy en LinkedIn como Esther Muro, estoy en Instagram como Esther Muro, también en Twitter como Esther Muro. Y bueno, no sé, mis correos electrónicos, no sé si los debería de decir. Tú, acuérdate que en Sinvergüenza podemos hacerlo. Bueno, mi correo electrónico es muro, mi apellido se escribe con W al final, @gmail.com, en ese estoy disponible. Y bueno, siempre pueden contactarme en alguna de estas redes y con gusto estoy disponible para ustedes cuando lo que necesiten. Pues muy bien, Esther, yo te agradezco muchísimo este espacio en tu agenda. Me imagino que llevar 8 empresas, más tus hijos, más tus nietos, más toda este entramado social en la mitad de la pandemia, decir, me voy a dar un tiempecito para hablar con los sinvergüenzas, me encanta, lo agradezco, lo aprecio. Te transmito toda mi admiración. La verdad es que de las mejores cosas que me dejó ese curso de alta dirección fue sentarme a tu lado y echar el chisme y como dicen nuestros compañeros maestros, nos huían, ¿no? Ante el reto. Otros valientes, ¿ves? La constancia del valiente presente en nuestras vidas. Exacto. Pero sí, es pues cierto. Invitamos a los valientes a que se unan a los sinvergüenzas, ya que vamos a Eso sí, oye, ya es hora, ¿no? Que empiecen ahí a salir de donde están. Pero sí, yo la verdad te agradezco porque además de que entiendes perfectamente el mundo de los negocios, te agradezco la oportunidad, admiro tu creatividad, tu forma de transformarte, tu capacidad de siempre estar haciendo algo distinto. Eso siempre te va a generar a ti mucha abundancia, muchas cosas buenas. Me hizo la diferencia compartir contigo ese curso de entrenamiento ejecutivo. Y bueno, a raíz de eso, pues la suerte de contar contigo en la vida. Y gracias, te agradezco mucho y bueno, aquí estoy para lo que sea necesario. Muchísimas gracias, Esther. Y también muchísimas gracias a todo el equipo de Radio 13 Digital que hace esta transmisión posible, que están trabajando durísimo desde antes de la cuarentena, pero con la cuarentena también. Además, están haciendo un rediseño de imagen súper importante para la estación y le están dando con todo. A Erika, a Mariana, a Miguel, a Natalie, a todo el equipo de Radio 13 Digital, gracias. Y a ti que me escuchas todos los viernes por este espacio, también muchas gracias por acompañarnos. Tus opiniones nos son muy importantes. Sígueme en www.shoshanaturkia.com, ahí están todos los programas ya publicados y en Radio 13 Digital en todas las plataformas. Nos vemos el próximo viernes. Gracias, Esther, y gracias. Gracias a ti, gracias a tu público.
Encantada. Hasta la próxima semana.